Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Tan bonito él, dice así. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4000 y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Es la segunda de las multiplicaciones de los panes, un evangelio verdaderamente bonito que contiene algunos detalles que conviene resaltar, yo creo, ¿no? Porque, pues efectivamente, Jesús se pone a enseñar y en este evangelio va a hacer partícipes a la Iglesia de la actitud profunda de su corazón, que es la compasión, esa compasión del corazón de Cristo, ¿no? Y eso es bien bonito, ¿no? Cómo hace el Señor partícipes de lo que hay más en el fondo de su corazón, que es ese misterio de la compasión, ¿no? Dice que se había reunido mucha gente en torno a Jesús y no teniendo que comer, o sea, sintiendo la necesidad, siempre todo parte de una necesidad, es muy importante tener en cuenta cómo Jesús percibe la necesidad, cómo Jesús cae en la cuenta de que el hombre está pasando necesidad, ¿no? Y viene a saciar, ¿no? Como pan de vida, viene a saciar el anhelo de la humanidad, la sed de la humanidad, el hambre de la humanidad, ¿no? No en vano una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados, ¿no? El Señor viene a saciar, ¿eh? Es una maravilla el pensar eso, ¿no? Como hay una sed en el corazón, hay un deseo en el corazón, hay un anhelo en el corazón que solo puede ser saciado con Jesucristo, ¿no? Bueno, el caso es que el Señor percibe la necesidad y le dice a la Iglesia: siento compasión de esa gente, siento compasión de la gente. En otros momentos, en otros lugares dice: Jesús, sintiendo compasión, hizo no sé qué. Aquí Jesús hace partícipe a la Iglesia. Me parece que esto es preciosísimo. Los que tratamos de estar cerca de Jesús, todos los que escuchamos la palabra de Dios y tratamos de cumplirla, todos los que nos tomamos en serio nuestra vocación de hijos de Dios, nuestra vocación de cristianos, percibimos el lamento del corazón de Jesús. Y este percibir el lamento del corazón de Jesús es lo que justifica esa actitud fundamental de la reparación, tratar de saciar el anhelo del Señor, ¿no? Los que han estado al pie de la cruz escuchan a Jesús decir: tengo sed. Y ese tengo sed, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pues no es sed física solamente, es sed de redención, de redención. Tengo deseo de redimir a la humanidad, tengo sed de dar, de saciar el anhelo de la humanidad, de saciar el hambre y la sed de la humanidad, ¿no? Siento compasión, dice Jesús, ¿no? Siento compasión de esa gente. Y Jesús percibe no tanto el hambre física solamente, que también, sino el hambre humana, espiritual, ¿no?
Siento compasión de esta gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Es bonito esto porque eh, lo que percibe primero es que llevan ya 3 días conmigo. O sea, tienen tanta hambre de algo más, tienen tanta hambre de una trascendencia, de un sentido, de algo más, que llevan ya 3 días conmigo, ¿no? Y, y esos 3 días que llevan conmigo manifiestan sus ganas de saciarse, su necesidad de saciarse, pero por esa necesidad de saciarse se olvidan de lo básico, de comer, ¿no? Se olvidan de comer. Y el Señor viene a curar el hombre entero, no viene solamente a curar lo espiritual del hombre, no viene solamente a curar una parte del hombre, viene a saciar al hombre entero, ¿no? Y por eso dice, siento compasión de esta gente, porque percibo su hambre física, ¿no? Yo quiero saciar al hombre en su integridad, yo quiero saciar al hombre totalmente y estoy tratando de darles a mí mismo, que soy el alimento de vida eterna, pero tienen hambre física también, ¿no? Siento compasión de esa gente, porque hacía 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas, sus casas desfallecerán en el camino, ¿no? El Señor conoce también la fragilidad del hombre, la debilidad del hombre, que llega un momento que no tiene ni capacidad de buscar. Esto es curiosísimo, pero es así, ¿eh? Hay momentos donde el hombre está tan debilitado que no tiene fuerzas ni para saciarse, no tiene fuerzas ni para buscar cómo remediar el anhelo que tiene dentro, la necesidad que tiene dentro. Y, y el hombre debilitado como que desfallece por el camino, cae por el camino. Y Jesús tiene miedo de que la gente desfallezca por el camino, que no tenga ya fuerzas ni de llegar a ningún lugar para poder satisfacer su hambre, ¿no? Y tengo miedo, ¿no? Lo dice él, ¿no? Si los piden ayudas a sus casas, desfallecerán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. O sea, es bonito porque todavía no ha dicho lo que va a hacer, solamente comparte con los discípulos su sensibilidad, que capta la necesidad, que capta eh, el, la sed, el hambre. Es bonito que Jesús quiera hacer a la iglesia una iglesia sensible a las necesidades de los demás, porque a veces nos hacemos como insensibles a esas necesidades. Y Jesús, que va en todo momento formando a los apóstoles, también tiene que formarles en esa finura para captar la necesidad del hombre en todas sus dimensiones, para prever el fracaso de la humanidad que se lanza a buscar y no tiene capacidad de llegar a satisfacer ese anhelo que tiene, esas ganas que tiene, esa necesidad que tiene, ¿no? Y, y entonces Jesús quiere saciar, pero solamente hace partícipes a la iglesia de su finura, ¿no? De su finura. ¿No? Sus discípulos le respondieron, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, los discípulos captan más las dificultades que la necesidad. Jesús capta más la necesidad que las dificultades. Hay una necesidad, vamos a solucionarla, ya veremos las dificultades, eso vendrá después. ¿Eh? Los discípulos ven que hay como un anhelo, una necesidad, pero o sea, no contradicen la necesidad del Señor, pero lo que hacen es ver las dificultades. Es imposible, Señor. ¿Eh? Es imposible, no van a poder esto, no se va a poder saciar esta necesidad. Es imposible, ¿no? Y Jesús quiere precisamente hacer ver eso, que en ti mismo no tienes capacidad de satisfacer, que en ti mismo no tienes capacidad de saciar, que en ti mismo no puedes remediar la necesidad de la humanidad. Y a veces el hombre, que no tiene capacidad en sí mismo de remediar la necesidad de la humanidad, lo que hace es entretener a una humanidad hambrienta, entretenerla para que no piense que tiene hambre. ¿Eh? Pero la humanidad sigue sintiendo hambre. Y el hambre de la humanidad solo se remedia dándole de beber. Solo se remedia dándole de beber, ¿no? Jesús por eso quiere hacer ver a la iglesia, quiere hacer dos cosas. Por un lado, hacerle partícipe a la iglesia de la finura para captar la necesidad, y por otro lado, quiere hacer ver a la iglesia que ella en sí misma no tiene posibilidad de saciar esa necesidad, que ella con lo que es o con lo que tiene, no tiene capacidad de saciar esa necesidad de la humanidad, ¿no? Por eso los discípulos no estamos como en la primera multiplicación de los panes, donde el Señor tantea y enreda un poco a San Felipe, ¿eh? Pero más o menos, porque dice que ellos dijeron, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estas aquí en el desierto, en el descampado, en el despoblado? Es imposible.
es imposible. Y aquí tendría que Jesús que decir eso que dice tantas veces en el Evangelio, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios ha venido a saciar esa necesidad de la humanidad. Dios ha venido a remediar el anhelo de la humanidad. Dios ha venido a hacer posible lo imposible, como dándose Él mismo en comida a la gente, al hombre, ¿no? Y por eso que la Iglesia perciba la imposibilidad no hace más que resaltar la belleza del milagro, porque es un milagro, porque lo hace el Señor, evidentemente, ¿eh? Entonces, ellos entran en crisis. Muchas veces la Iglesia, la Iglesia es nosotros, hay que poner el nombre, ¿no? Vemos necesidades que queremos satisfacer, vemos necesidades que queremos remediar, pero nos angustiamos viendo que es imposible, que no voy a poder solucionarlo, que no hay manera de solucionar esta necesidad de la humanidad. Y que captar la necesidad de la humanidad lo único que nos hace es participar de su angustia. Muchas veces hacemos eso. Percibimos la necesidad de la Iglesia y parece que el solidarizarnos con los necesitados es simplemente participar de su angustia. Y participar de su angustia simplemente es aumentar la angustia. Eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es calmar la necesidad. ¿Cómo? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Eso que yo creo que lo decía San José María Escrivá de Balaguer, no lo sé muy bien, pero me suena, que dice, Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Ya está. Si Dios y yo somos mayoría, ya me dirá cómo solucionarlo. O lo de el hermano el beato hermano Gárate, de los jesuitas, decía, yo hago lo que puedo, y lo que no puedo se lo pido a Dios que lo puede todo. ¿No? Bueno, pues así es como hay que solucionar la necesidad de la humanidad, no aumentando la angustia, ¿no? Me voy a solidarizar en la angustia y me siento a llorar con mi hermano necesitado. No sirve para nada eso, para nada. Más que para hundirle más en la miseria, ¿no? No. Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿No? Es bonito, porque inmediatamente Jesús hace mirar hacia adelante. ¿Cuántos panes tenéis? ¿No? Vamos a solucionar. ¿Cuántos panes tenéis? ¿No? Ellos le dijeron 7. 7 es el número de la plenitud, de la totalidad. Es un número simbólico precioso. 7. Es como si Jesús dijese, suficiente. Ya está. Esto puesto en el plan de Dios es suficiente. Si tú pones la plenitud de lo que tienes en manos de Dios, es suficiente. Y Dios hará el resto, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? 7. Entonces, siempre hace lo mismo Jesús. A mí esto es un detalle de verdad que me conmueve profundamente y que me emociona viéndolo en Jesús. Siempre pide acomodarse a la gente. Parece como que Jesús quiere que acojamos el milagro con comodidad, con gozo, estando a gusto fácilmente, o sea, no con una especie como de tensión así como impostada, y como, no, impostada, no es así, no es así. Es ponte cómodo, que voy a actuar. Ponte cómodo, que te voy a saciar. Acomódate, les mandó a acomodarse, dice el Evangelio, sobre la tierra. Tomando los 7 panes, dando gracias, los partió. Dando gracias, en el fondo, equivale a decir levantando los ojos al cielo. O sea, dando gracias es poniéndolos en la lógica de Dios. 7 panes puestos en la lógica de Dios son suficientes para saciar a una humanidad de 4.000 personas. 7 panes puestos en la lógica del mundo no sirven para nada, frente a una humanidad de 4.000 personas. Pero es que es muy importante que nosotros entremos en esa lógica de Dios, que nuestra lógica a la hora de actuar, a la hora de participar de la redención, no es la lógica de los hombres, que cuanto más imposible parece para los hombres algo, más factible es dentro de la lógica de Dios. Y a mí esto de verdad que me gusta mucho, me gusta bastante, ¿no? El pensar que nuestra lógica es la de Dios. Y por tanto, todo eso que nos parece imposible a los hombres, a Dios le parece fácil, le parece que lo puede hacer. Entonces, dando gracias, levantando los ojos al cielo, lanzando un gemido, como en el milagro de Fetá, mirando al cielo, lanzando un gemido, ¿no? Bendiciéndolos, siempre es lo mismo, ¿no? Que es como conectando el cielo con la tierra y poniendo esos panes o ese material que tenemos en la lógica de Dios. También con los hombres, ¿eh? Muchas veces se nos pide ayuda en alguna tarea de apostolado, de evangelización, y nos quedamos en la lógica de la tierra. Y es que la lógica de la tierra no permite trabajar en la redención. Hay que traer la lógica del cielo. Y la lógica del cielo es que parece imposible, pero puesto en manos de Dios todo es posible. 7 panes en la lógica de Dios es suficiente para hacer una humanidad necesitada de 4.000 personas, ¿no? Tomando los panes, da igual, dijo la acción de gracias, los partió e iba dándolos, ¿no? También es bonito porque no es y los dio y ya está, iba dándolos, ¿no? El milagro es como que se va realizando
pues eso, casi como sin darnos cuenta, no de manera estrepitosa, chan, panes para todos, no, iba dándolos poco a poco, iba dando un poquito, otro poquito, hace falta más, un poquito más, ¿no? Pero, bueno, pues así, a lo tonto, como quien no quiere la cosa, que es como hace Dios los milagros, de una manera tan sencilla, tan bonita, tan, tan, no sé si decir improvisada, Dios no improvisa, normalmente sabe todas las cosas, pero sí que sin artificios, sin complicaciones, muy sencillamente, es como hace Dios los milagros, ¿no? Iba dándoselos, iba a los discípulos, para que los sirvieran y ellos los sirvieron a la gente. También, eso me gusta mucho, ¿no? Porque en los milagros mesiánicos siempre está la mediación de la Iglesia, siempre. La mediación de la Iglesia en la percepción de la necesidad, la mediación de la Iglesia en la resolución del hambre de la necesidad, ¿no? O sea, la Iglesia está aquí para vivir como en esas dos atenciones, la atención al corazón de Jesús para percibir su lamento, para percibir sus ansias redentoras, ¿eh? Y por otro lado, la mirada a la gente, ¿no? Para ir saciándola, ¿no? Hay como esa doble mirada, ¿no? Está la iglesia y estamos cada uno de nosotros, que tenemos que mirar a Dios y mirar a la humanidad constantemente, ¿no? En esa doble mirada, ¿no? Iba dándoselos a la gente, ¿no? Y lo mismo con los pececillos, ¿no? Tenía también unos pocos pececillos, dice el Evangelio de San Marcos, usando el diminutivo tan típico de él, ¿no? Unos pocos pececillos, como diciendo, nada de nada. Pero estos pocos pececillos, pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran, ¿ves? Una vez más, los pececillos puestos en la lógica de Dios son suficientes para saciar a la humanidad. ¿Mm? Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas, ¿no? También es bonito el 7, de nuevo como plenitud de algo, ¿no? O sea, cogieron de las sobras, de los pedazos, 7 espuertas, ¿no? La plenitud de las espuertas, o sea, como hay de sobra y para más, ¿no? Constantemente, ¿no? 7 espuertas, ¿no? Comieron, se saciaron y sobró. Esta es la lógica de Dios, ¿eh? Dios no se da con cuentagotas. Dios cuando se da y sobra, ¿no? Por eso, cuando vamos a ir racaneando con Dios, ese no es el estilo de Dios. De nuevo, estamos en la lógica de la tierra. Hay que ponerse en la lógica del cielo, ¿no? En la lógica del cielo, Dios sacia, o sea, comes, te sacias y sobra, siempre, en la lógica del cielo. ¿Mm? Y dice, Jesús los despidió y subió y continuó su camino, ¿no? Eso es bonito también, porque de nuevo, eh, es como quien no quiere la cosa, ¿no? Ahora, es bonito ver que Jesús no se ha olvidado del principio. El principio es que ya han terminado los discursos, que esta gente lleva 3 días conmigo, el estar conmigo, el permanecer conmigo, ¿no? Llevan 3 días conmigo y ya les he dado de comer, ¿no? No los puedo mandar a sus casas porque desvanecerán por el camino, se desvanecerán por el camino y entonces voy a darles de comer, voy a prepararlos para que inicien el camino y se vuelvan a sus casas. Entonces termina el Evangelio diciendo que Jesús los despidió, los mandó a su casa, que ese era el objetivo del principio. ¿Eh? En principio Jesús iba a mandarlos a su casa, pero como llevan tanto tiempo como llenándose de él, Jesús tiene que equiparlos, tiene que saciarlos, tiene que fortalecer. Eso hace el Señor con nosotros. Saciar, fortalecer, alimentar. ¿Sí? Son los milagros mesiánicos que muestran cómo Jesús viene como respuesta a un anhelo, como respuesta a un deseo. Y la respuesta a su deseo, vuelvo a lo que siempre digo, pues que me encanta esa frase del libro de los números, ¿no? Tan mezquina que es la mano de Dios, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Le dice Dios a Moisés, ¿no? En el Antiguo Testamento, como diciendo que yo no yo no me doy con cuentagotas, que yo no me doy tasando lo que doy. Yo cuando me doy y sobra. ¿Eh? Te sacias, te llenas y sobra. ¿Eh? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor en este día que entremos en la lógica de Dios, que no nos midamos por lo posible o lo imposible a la luz del mundo. Si nos midiésemos así, muchas cosas no se habrían hecho, entre otras, la tarea de la evangelización de América, ni la evangelización del mundo, vamos, desde el principio, ¿no? Porque hay una desproporción entre los enviados a evangelizar y la misión, ¿no? Y sin embargo, esa gente puesta en la lógica de Dios, pues ha sido capaz de cambiar el mundo. Los misioneros puestos en la lógica de Dios se han convertido en salvadores. ¿Eh? Bueno, pues que nosotros nos pongamos también en esa lógica de Dios para poder hacer su plan, para poder hacer su obra, ¿eh? Para poder dar de comer a una humanidad que lo necesita, para poder saciar a una humanidad que mira a la iglesia como diciendo, no te quedes para ti el alimento que has recibido, sáciame.
sáciame. Pues que escuchemos el lamento del Señor, que escuchemos la necesidad de la gente y que puestos en la lógica de Dios nos lancemos a hacer obras grandes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.